abierta, cerramos con luz. Pero ya quedó. Ah, hice alguien más. Espérenme. Se atravesó alguien más. A ver. Ahora sí, listo. Bienvenida. Adelante, Leonor. Buenas Hola, hola, noches, ya ahora hola, sí. buenas noches, Gracias. buenas noches a todos, compañeros. Ok, pues hoy empezamos el módulo 4 con la maestra Gloria López Santiago. Sí, ella es maestra en victimología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es psicóloga por la UNAM de Zaragoza, doctora en estudios de familia por el Instituto de Terapia Familiar Sencali. Es perito oficial en la materia de psicología, en materia de familia y niñez, victimología y género. Está adscrita al Poder Judicial del Estado de México desde el 2011 hasta la fecha. Es integrante de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica y Forense y es integrante de la Asociación Nacional de Psicología Jurídica, AIPJ, ¿sí? Bueno, pues adelante, maestra, si gusta continuar. Iniciamos hoy el módulo 4. Muchas gracias, Leonor. Muchas gracias, Kevin, consultoría. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Es un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Bueno, y además, bueno, pues hablando de un tema tan polémico, tan importante, que nos da mucho, mucho, mucho trabajo. Entonces, pues bueno. Muchísimas gracias a todos. Vamos a iniciar hablando un poco acerca de estas características de la evaluación psicológica, de esta importancia en estos casos de protocolo de Estambul. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, aquellos que también nos están acompañando a través de las redes sociales, de la consultoría. Bueno, pues también muchísimas gracias. Voy a tener en el chat, voy a ir recibiendo las preguntas. Si tiene alguna duda, con toda confianza, por favor. Veo algunos nombres conocidos también. Qué gusto que continúen en estos cursos, en estos diplomados que la consultoría apoya y que bueno, pues desde luego, pues es un gusto estar con ustedes. Voy a comenzar a compartir mi pantalla y bueno, pues para que podamos tener, creo que ahí ya la estamos viendo, ¿verdad? Si me confirman solamente que se vea bien. Sí, ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ok. Sí, perfecto. Sí, Muchas gracias, ya se Luz ve. Adriana. Muchas gracias a todos. De igual manera, si nos pudieran compartir a través del chat, si nos acompañan psicólogos, abogados, médicos, sobre todo para ir pues abriendo un poco también esta parte de la información, porque hablamos de la evaluación psicológica de la tortura y de malos tratos, pero vamos a ir platicando un poquito más adelante respecto a estos procedimientos y generalmente cuando se hacen estas evaluaciones de tortura, las hemos acompañados los psicólogos de los peritos médicos. Entonces, a mí me gusta mucho esta parte, sobre todo porque tiene que ver con un trabajo multidisciplinario. A veces nos puede acompañar un perito fotógrafo, un perito criminalista, en algunos casos, bueno, podemos tener incluso hasta otro perito, ¿no? Que pueda estar también ahí presente. Ok, sí, sí, muchas gracias, gracias. Y justo, bueno, por la parte de la evaluación psicológica, siempre es un punto muy, muy importante, muy interesante relacionado pues con qué es aquello que estamos acostumbrados a considerar como una evaluación psicológica. Y entonces vamos a ver cómo estas pautas que hacen muy distinta la valoración psicológica en los casos de tortura y de malos tratos. Y bueno, pues ya me hacían favor de presentarme. Bueno, yo soy doctora en familias. Soy perito en psicología y en victimología ya desde hace varios años. Y bueno, pues también por algún tiempo, justo por la especialidad en victimología, estuve comisionada para la atención únicamente de casos en evaluaciones de protocolo de Estambul en el Estado de México. Entonces, que bueno, también tenemos mucha,
muchos casos, mucho material para trabajar. Ya les comentaré por ahí algunas experiencias, veremos si es posible a lo mejor trabajar algunos casos, algunos ejemplos, obviamente, bueno, pues dentro del contexto de lo que podamos realizar. Entonces, vamos a ver cuáles serán estas consideraciones generales de la evaluación psicológica y de la tortura y malos tratos. Ajá. Y vamos a ver, dentro de lo que estaremos revisando en estas clases, en estas sesiones de este módulo, pues vamos a estar hablando acerca de este papel central de la evaluación psicológica. Porque es importante, y les decía, qué hace diferente de una valoración en otro contexto, una evaluación de daño psicológico, una evaluación en un caso de agresión sexual, tienen ya una estructura y seguramente, bueno, pues muchos de ustedes ya conocen esta parte de, pues seguir como ciertos protocolos, ciertas actividades. El papel de la evaluación psicológica en los casos de tortura y de malos tratos, vamos a ver que conlleva una connotación muy distinta. Vamos a hablar de estas consideraciones éticas y clínicas que además son fundamentales, este contexto de la misma evaluación y las observaciones que tendremos que tener muy en cuenta para estos procesos de evaluación. Entonces, ¿por qué les comento esta parte? Porque estas evaluaciones se van a llevar a veces en contextos en los cuales pues vamos a ver a las personas en un proceso de reclusión. ¿M? Y entonces, bueno, pues la valoración en los centros de reclusión pues no es fácil, desde luego si nos ha tocado o hemos tenido la experiencia de poder acudir a hacer valoraciones de manera general, ¿no? Para algún otro asunto, estas que están relacionadas con los aspectos de tortura y malos tratos, pues nos conlleva a ciertos puntos que vamos a ir tocando. Por ejemplo, la presencia del mismo centro, la presencia de personal de custodia que está durante nuestro proceso de evaluación, ¿se vale, no se vale? ¿Cuál sería la recomendación? Serían estos aspectos importantes? ¿Qué pasa con estas condiciones en las cuales yo voy a hacer la valoración psicológica? Pues, tengo estos conocimientos o voy, como dicen por ahí los abogados, ¿no? Voy a ver qué pregunto, a ver qué me acuerdo, a ver qué fue lo que vi, cuáles son estas consideraciones que debo de tener, sobre todo porque estamos hablando de una valoración que puede tener una repercusión, no solamente para un proceso judicial en este nivel local donde puedo intervenir, sino que puede llegar a tener incluso una connotación o una repercusión a un tiempo, ¿no? En donde puede incluso llegar a otras instancias a nivel nacional e internacional. Entonces, esta parte, este módulo está estructurado justo para que hablemos acerca de estos aspectos, de estas evaluaciones psicológicas, qué es lo que nos dicen algunos protocolos, qué es lo que nos señalan, cuáles son estos puntos o estos aspectos que vamos a tener y de manera muy importante vamos a tocar el tema de la entrevista, que es básicamente pues un 80% de lo que trabajamos en la parte de la evaluación. Vamos a ver aquellos puntos incluso en los que se ha señalado el uso o el no uso de las pruebas psicológicas, cuáles son algunas pruebas psicológicas que podemos utilizar, cuáles son algunas de las cuestiones que son importantes dentro de estos protocolos de valoración y desde luego en esta misma línea del mismo protocolo. Ujú. Entonces, bueno, pues básicamente será esta parte y bueno, pues vamos a iniciar entonces con estos aspectos que ya les mencionaba. Bueno, en el caso de la evaluación psicológica de una manera general, pues hemos considerado o hemos señalado estos aspectos en los cuales pues se lleva a cabo un proceso de evaluación cuando aplicamos una serie de pruebas psicológicas, podemos llevar a cabo una batería muy particular de acuerdo a lo que vamos a realizar, incluso desde el aspecto clínico. Nosotros pensamos en, bueno, ¿qué es lo que voy a valorar? Inteligencia, estado mental, voy a ver si tiene alguna afectación, pero esta idea como tal conlleva un papel distinto. Ujú. Dentro del mismo protocolo de Estambul, que es el documento que seguramente, bueno, pues ya ustedes han revisado en el diplomado y que, bueno, pues para a todos aquellos que nos acompañan, el protocolo de Estambul es justo este manual para la investigación y documentación
eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Ajá, el primero que se realiza es en el año 2004. Vamos a ver por ahí algunas modificaciones que se han hecho y algunas observaciones relacionadas justo con el papel que tenemos. Y bueno, pues dentro de esto, este sería como nuestro documento base, ¿no? Y el documento que puede ser nuestro manual de consulta básico. Vamos a ver algunos otros documentos. Y entonces decíamos, bueno, esta idea de esta valoración psicológica que ya realizamos, ya sea en un contexto clínico, educativo, en el aspecto forense, con la aplicación de ciertas baterías, de ciertos instrumentos, de seguir ciertos protocolos, incluso para la misma toma de datos. Sin embargo, en el caso de estos aspectos propiamente relacionados con la tortura y con los malos tratos, pues es importante considerar que lo que vamos a valorar son justamente estos sufrimientos físicos y psicológicos, ¿m? Y que, bueno, pues obviamente van a tener una huella psicológica importante. Ujú. Y que muchas de estas, bueno, pues posiblemente no vamos a poder tener como este registro físico de qué es lo que estaba ahí, ¿no? Entonces, este estado psicológico, pues obviamente va a ser el que nosotros vamos a tener que ir considerando dentro de este proceso de valoración, ¿no? Y como les decía, ¿no? Estos procesos, bueno, pues a veces vamos nosotros acompañados de o el profesional que principalmente es el médico, se hace un registro, se hace toda esta parte del estudio, de la valoración médica, pero justo dentro de estos contextos podemos nosotros ir recabando información y entonces vamos haciendo este trabajo conjunto, ajá, en donde, bueno, pues tanto médicos o investigadores están de acuerdo en que esta parte de esta vivencia, de este sufrimiento, ¿m? Va a dejar una huella importante. ¿Va? Va a generar incluso esta condición de este sufrimiento mental. ¿M? Y vamos a ver por ahí más adelante que incluso nos hablan de este sufrimiento emocional o de esta tortura blanca, ujú, en la cual es más importante este aspecto psicológico, ¿no? Entonces, y desde luego, bueno, pues tenemos un aspecto también importante porque vamos a hablar de este estado psicológico previo. ¿M? Y eso desde luego también conlleva estos aspectos relacionados con el considerar a quién es a quien voy a hacer esta evaluación psicológica. Y es donde vamos a ir retomando en algunos momentos este tema de los aspectos éticos. Esta parte del trabajo, de la preparación que implica el poder llevar a cabo una evaluación en estos casos de tortura y malos tratos. No simplemente llegamos a hacer la valoración, tenemos que tener una cierta preparación, tanto en cuanto a la parte de capacitación, de preparación, de conocimiento, de evaluación, esto que vamos a estar hablando de una manera técnica, pero también de una manera personal, ¿no? Y entonces, esto me parece también a mí un tema muy importante porque hablar de esta evaluación, de estas evaluaciones en estos contextos va a ser fundamental. Una de las grandes cuestiones y que seguramente pues han comentado en cuanto a las conferencias, pláticas que hemos escuchado con algunos otros docentes, tienen que ver también con esta parte de quién es esta persona a la que voy a valorar, cuáles son estas condiciones y también qué es lo que puede representar, cuáles son estos aspectos que están ahí presentes de esta posición social que tiene la persona a la cual voy a visualizar, ajá, y voy a valorar como una posible. Entonces, estas consecuencias psicológicas de la tortura, desde luego, se dan en el contexto de la significación que personalmente se le atribuye, del desarrollo de la personalidad y de factores sociales, políticos y culturales. Y entonces, esta persona, si se encontraba o se encuentra o tiene un historial delictivo, un historial fue una persona y este era un estado, estos estados psicológicos en los que se encontraba previo a, ¿m? Nos van a dar estos aspectos y que incluso, bueno, durante la entrevista, pues vamos a ir retomando esta información, cuáles son estos aspectos, cuál es este nivel de funcionamiento psicológico, estas condiciones de vida
que nos llevan a una evaluación cronológica muy particular. Entonces, este punto en el cual estamos hablando de esta tortura, vamos a tener que hacer esta toma de información de esto que sucedió desde este momento, pues, desde el momento de la detención, posiblemente, bueno, cómo se dio o se dio previo a cuál es esta cronología, cuáles son estos factores que están ahí y cuáles son estas situaciones que están presentes de la misma persona a la que estamos entrevistando. Entonces, en el contexto práctico, les puedo decir que, bueno, me ha tocado entrevistar a personas que por su personalidad, pues pareciera que no hubo una situación de sufrimiento o que no tendrían un historial de sufrimiento. Sin embargo, el mismo proceso de evaluación, el mismo proceso de entrevista nos lleva a considerar cuáles son estos puntos importantes de esta parte de las técnicas, de lo que se hace respecto a la tortura y que entonces deja una huella significativa en esta persona que estoy valorando. Ujú. Y que entonces seguramente, bueno, pues en esta parte que tiene que ver con la tortura como un proceso, cómo se dio para poder o lograr, para poder obtener, para poder colocarlo en un estado de sufrimiento, ¿no? O en cómo se fue llevando a cabo todo esto. Ujú. Obviamente, bueno, pues y teniendo en cuenta estos aspectos, pues no todas las formas de tortura pues tienen el mismo resultado. Ajá. Y bueno, por ejemplo, las consecuencias psicológicas de una ejecución simulada, ¿sí? Cuando pueden estar bajo este sometimiento, y bueno, a esto me refiero cuando les menciono esta parte, a ver, cómo se dio este proceso, ajá, de agresión, hubo un sometimiento, y ahí es donde esta parte de la evaluación en conjunto también nos puede auxiliar mucho, porque estamos recordando estos aspectos, ¿no? Estos aspectos de qué fue lo que sucedió. A veces notamos pues las huellas físicas de cómo fue sujetado, amarrado, si colocaron una venda en los ojos, incluso, ¿no? Esta parte que puede generar una gran situación de indefensión, el hecho de dejarlos o dejarlas desnudas, ajá, o desnudos, ¿no? ¿Cuáles son entonces estos puntos de si escucha los disparos o está escuchando que está al lado un familiar, ¿no? U otra persona, no van a ser las mismas que una agresión sexual o un confinamiento en solitario o un aislamiento. No van a producir estos mismos efectos. Entonces, desde luego, esta parte de estos efectos de la detención y de la tortura, además, no van a ser iguales si estamos hablando de un adulto, de un niño, de un adolescente, ¿no? Y creo que todavía hemos tenido pocos casos de adolescentes, de niños todavía no hemos escuchado a lo mejor de algún asunto, seguramente hay varios, ujú, pero no han llegado todavía a hacerse, ¿no? A que se hable de estas situaciones. Desde luego, pues, obviamente estos efectos de esta detención, ¿no? Y de todas estas condiciones, pues van a generar diferentes cuestiones, ¿no? Que existen en estos conjuntos de síntomas y de estas reacciones psicológicas que se pueden observar y documentar en los supervivientes. Incluso por ahí he tenido la oportunidad en algunos casos ya con el nuevo sistema de poder hacer la valoración a muy pocas horas de la detención, ¿no? O sea, muy pocas horas o días, ajá, en que sucedió la detención, y eso marca totalmente distinto porque bueno, incluso para el médico pues eso, esa parte desde luego que da mucha información, les permite documentar las lesiones, cómo están generándose, ¿no? Esta cuestión, a diferencia de algunas otras personas que me ha tocado valorar, que bueno, pues llevan, o que el alegato de tortura sucedió hace 15 años o hace 20 años. Entonces, en estos casos donde podemos tener esta cronología y se interviene a unos pocos días, a unas pocas horas, pues evidentemente hay un estado psicológico que voy a observar, que voy a establecer, ¿no? A diferencia de cuando pasa un mes, ¿no? Cuando pasan 2 meses, cuando los veo en la audiencia de control de detención, cuando o previo a esta audiencia de control de detención, no están en este proceso, cuando ya se les va a vincular a proceso, dependiendo de estas etapas, y que obviamente, bueno, pues cada una va a tener estos elementos importantes de
la cronología. Ese es un aspecto muy importante y es pues una parte del proceso de investigación que es fundamental, el conocer cuáles son todos estos elementos. También va a ser importante pues esta consideración respecto a cuáles son estos puntos, ¿no? Importantes. Y bueno, volviendo a esta parte que decíamos, las consecuencias psicológicas no van a ser las mismas en una persona o incluso, ¿no? A nivel de diferencia entre hombres y mujeres. Si estamos hablando de una agresión sexual, cómo la vivencia un hombre y cómo la vivencia una mujer. He tenido casos de agresiones sexuales a hombres y es muy, muy complicado el poder llegar a estos puntos y encontrar estos elementos de esta victimización, porque evidentemente parte de la tortura tiene que ver con este sometimiento, con esta degradación y justo, ¿no? Estos aspectos importantes de estos tratos crueles. Ujú. Entonces, y bueno, pues esto desde luego las secuelas y las consideraciones pues van a ser totalmente distintas. Ujú. Los agentes de la tortura desde luego van a tratar de justificar estos actos de tortura y de malos tratos con la necesidad de obtener información. Ujú. Y ahí les comentaba, bueno, ¿quién es esta persona en la que vamos a ir a valorar? ¿Qué características tiene? ¿Qué cualidades sociales o antisociales están ahí presentes? Y que desde luego, bueno, pues también pueden llevarse a una racionalización, ajá, que viene a enmascarar este objetivo de la tortura. Seguramente pues hemos escuchado muchos casos muy famosos, sonados, reconocidos en medios y redes, donde nos hablan pues incluso de esta parte. Hasta hace algunos años pues todavía transmitían algunos videos, algunos fragmentos de declaración. Ujú. Y entonces, bueno, ¿cuáles son estos puntos de racionalizar estos procesos de interrogatorios que eran llevados a cabo cuando se preguntaban? Seguramente recuerdan estos videos en los cuales se preguntaba y a ver qué fue lo que hiciste, cómo lo hiciste, qué usaste. Tuve por ahí algún caso del anterior sistema donde incluso esto fue parte del el material que se utilizó, estos videos, ujú, para señalar pues este tipo de situaciones que se habían dado respecto a malos tratos o a tratos inhumanos y degradantes. Ujú. Por ahí hay algunos que han salido a la luz, ¿no? De algunas fiscalías. Entonces, obviamente es importante porque hablemos acerca de esta parte, porque desde luego que también está ahí presente de estos elementos, de estos aspectos de cómo hacer este abordaje y cómo tenemos otras variables que están ahí también de forma importante, ya les decía yo. Y que bueno, uno de los objetivos fundamentales de la tortura es reducir a la persona a una situación de desvalimiento, de angustia extremos, que incluso puede producir un deterioro de las funciones cognitivas, emocionales y conductuales. Entonces, y esta parte lo vamos a ir hablando un poco más adelante en las clases cuando hablemos acerca de estos aspectos técnicos de qué es lo que voy a ver en una prueba de daño neurológico, por qué el protocolo de Estambul sí retoma estos aspectos de una evaluación neurológica y neuropsicológica, porque no le interesa a lo mejor tanto la parte de la evaluación de personalidad, pero qué es lo que sí puedo utilizar de alguna de las pruebas que ya conozco. Ujú. ¿Cuáles son estos elementos que tengo? ¿Cuál es la importancia? Incluso ya les puedo decir que, bueno, pues después de varios años en estos casos donde me ha tocado hacer entrevistas y hacer valoraciones, creo que un elemento fundamental es hablar incluso del aspecto de los testimonios, de la organización de la información, de el tipo de lenguaje que tiene la persona a la que voy a valorar, ¿no? En estos trabajos de investigación, pues desde luego es importante considerar que estas situaciones de desvalimiento y de angustia se va a vivenciar incluso a veces de una forma distinta de acuerdo a estos elementos sociales y culturales que tiene la persona. Entonces, el mismo protocolo de Estambul hace por ahí énfasis en algunos elementos que tendrás que considerar como psicólogo si la persona a la que tú vas a valorar es una persona de pueblos originarios, es una persona que le cuesta trabajo a lo mejor hablar el español y necesita un traductor, si
a lo mejor es una persona que tiene ciertas situaciones culturales o sociales por el lugar en el que se encontraba, la comunidad, todo esto. Entonces, esta parte de este sometimiento, estas condiciones de angustia extrema, de lo que implica este proceso de tortura, ¿sí? ¿Cómo afecta este funcionamiento de la persona en ese contexto como tal? Sí, desde luego, pues lo sometieron, lo asfixiaron, pues nosotros sabemos desde estos aspectos biológicos, que bueno, pues va a haber, incluso puede haber una pérdida de oxígeno significativa, entonces no llega el oxígeno al cerebro y entonces eso hace que se procese la información de una manera distinta. ¿Qué es lo que está visualizando? ¿Qué es lo que no alcanza a ver? Por eso les decía hace un ratito, ¿no? Esta parte de la desnudez, del tener cubiertos los ojos, de estas formas, pues, de llevar a cabo esto, desde luego va a tener una correspondencia en cuanto a este deterioro de estas funciones cognitivas, estos aspectos emocionales o conductuales. Si la persona a la que están torturando y le dicen y está escuchando la voz de su mamá o de su hija, de su hijo, ¿no? Que está a un lado y está escuchando el llanto, está escuchando los gritos, ¿no? Un poco de eso tiene que ver con estos aspectos de tortura. Pero ahí tuve algún caso donde incluso la persona en la que detienen iba con su bebé prácticamente de dos semanas de nacido. Y entonces, bueno, pues obviamente él escuchaba, ¿no? El llanto del bebé, ¿no? Y entonces eso genera todo un proceso de reactivación que obviamente viene en la parte de la entrevista, cuando se van tomando estos datos, cuando se va llevando a cabo todo este proceso de toma de información y de documentación, pues desde luego tengo una situación que se reactiva por esta condición propiamente, por esta vinculación que tiene y etcétera, ¿no? Esta parte del tipo de los tipos de pensamientos, las explicaciones que se dan, de verdad que se vuelve muy complejo. Y además vamos a ver que van a ser entrevistas que nos van a tomar esta preparación, este tiempo, que era lo que les mencionaba. Bueno, voy a entrar a entrevistar a esta persona, pero bueno, ¿cuáles son estos aspectos que ya tengo? ¿Cuáles son las pruebas que puedo tener? ¿Cuáles son estas circunstancias que pueden salir derivadas de estos procesos de entrevistas y de una persona que, bueno, pues se puede reactivar con ciertas situaciones? Ojo, ¿no? Entonces, todo esto para ser considerado incluso en esta parte de, hablando acerca de estos aspectos psicológicos o de esta valoración que voy a realizar, tengo que considerar previo a la valoración, la preparación de tu valoración, o sea, todo lo que va a implicar tus técnicas, todo lo que tú vas a llevar, pero también lo que implica el hecho de estar ahí, ¿no? Y estas evaluaciones van a ser bastante cansadas a nivel emocional y obviamente de exigencia, ¿no? Exigencia profesional. ¿Mm? El protocolo para juzgar en casos de tortura y malos tratos indica que este dictamen médico psicológico, ajá, tiene este objetivo de documentar estos signos físicos y psicológicos que presente la persona, la víctima, y el grado en que dichos hallazgos se correlacionan. Esto que les mencionaba, es decir, ajá, esto que está presentando la persona es correspondiente con lo que me dice que le sucedió. ¿Mm? ¿Cuáles son estos puntos que me están señalando esta reactivación, este proceso? Desde luego, mucho de lo que vamos a utilizar y que establece también por aquí el protocolo y la guía que está específicamente para los psicólogos, que también vamos a revisar durante el curso. Ajá, les voy a compartir los materiales para que vayamos revisándolos y poder ir comentando un poco respecto a este tema. ¿Mm? Es justo el hecho de que la entrevista es uno de los puntos importantes en la valoración, es de los que nos va a ir tomando toda esta información en la que vamos a ir documentando, pero también dentro de este mismo proceso de entrevista, me parece que, bueno, pues mucho de lo que vamos a ir utilizando y en nuestro caso como psicólogos forenses también nos llevará a poder buscar información, o a leer o a prepararte respecto a psicología del testimonio. Ujú. Se ha utilizado la psicología del testimonio para otros casos, principalmente en materia de investigación de delitos sexuales,
Me parece que tenemos también mucho que trabajar en estos casos de tortura, ¿m? Para poder establecer estos elementos de correspondencia en los testimonios, de análisis de la credibilidad y de análisis justo de estos testimonios, porque lo que estamos haciendo nosotros es encontrar estos signos psicológicos y desde luego también estos signos físicos. Esta parte, este dictamen médico psicológico, desde luego sigue o integra estos elementos del proceso de tortura y de malos tratos. Es importante que tengas muy claro cuáles son estos rubros en los que tú vas a estar actuando, cuál es la materia en la que estás interviniendo, es decir, psicología, medicina, bueno, cuáles son los puntos que vamos a tener, cuáles son incluso algunas situaciones que vamos a ir comentando desde aspectos de la parte de la preparación, de la valoración fundamentales, como es el consentimiento informado, el asentimiento, si es un caso donde se involucren también la presencia de niños, eh, cómo se hace esta parte, ¿no? Tan compleja de poder integrar, si es algún caso de a nivel familiar, ¿no? Este que les mencionaba, donde estaba implicado hasta el bebé, este es un caso que de verdad, incluso el informe de detención decía que se había detenido a los presuntos responsables y hacía el señalamiento de varios adultos, e incluyendo un RN, ajá, o sea, recién nacido, y así lo señalaban en el informe, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? De cuáles son estos elementos en los que vamos a intervenir, les decía, cuáles son entonces estos puntos en los que tenemos que tener esta información. Ujú. Algunas personas o algunos profesionales que señalan que, bueno, pues algunos no revisan los expedientes o no revisan los informes. Me parece que este es un tema también importante que tendrás que tomar en cuenta. Mi recomendación es que por lo menos conozcas cuáles son los elementos básicos de este proceso de detención. Informe homologado policial, que conozcas cuáles fueron estas circunstancias, cuáles son incluso en el caso de la información que se va a documentar, bueno, desde luego en la parte médica, pues tendremos este informe de ingreso al centro de reclusión, o incluso los dictámenes médicos que se realizaron, que esos a veces nos ayudan a nosotros también porque establecen un poco la parte del estado mental en el que se encontraba la persona. Entonces, pues vamos a ir considerando todo esto porque estamos hablando de este proceso de documentación. Entonces, hace un ratito les mencionaba, esta evaluación psicológica no inicia como las evaluaciones que realizamos tal vez en otros contextos, ¿no? Vamos a tener una preparación previa, vamos a revisar incluso cuáles son todos estos elementos de los posibles situaciones de tortura, de malos tratos, cuáles son estas condiciones. A veces, ¿no? Les pongo el ejemplo, oye, si durante el proceso de detención, le dijo una grosería, ¿no? Le dijo, es que estás bien, ¿no? O le gritó o le insultó. ¿Cómo se dio esa relación o esas palabras, ¿no? ¿Bajo qué contexto o en qué situación? ¿Cómo se mencionó todo esto? Entonces, esta parte, tiene que ver con cuáles son estos elementos que están ahí presentes. ¿M? ¿Cuáles son estos puntos que tenemos para poder documentar o para investigar? ¿Cuáles son el contexto de relación, si se dio? He tenido algunos casos también donde señalan que, bueno, pues hubo una situación de defensa y entonces, pues la persona lleva una serie de lesiones que son correspondientes con un proceso de uso de la fuerza. ¿Qué tanto se pasó del uso de la fuerza? Ahí ya también viene otro tema importante, ¿no? Entonces, esta parte de la importancia de este dictamen médico, pues desde luego nos va a dar a nosotros algunas situaciones importantes. Ujú. La tortura constituye entonces un ataque a los modos fundamentales de funcionamiento psicológico y social de la persona. Por ahí les voy a dejar estos ejemplos, seguramente los vamos a ver más adelante, ahorita por la optimización de nuestro tiempo, o los vamos a tener ahí. Para quienes estén en el curso y en el diplomado, bueno, estaremos revisando algunos aspectos técnicos de estos ejemplos, y de junto con los documentos que vamos a estar analizando. Entonces, esta parte, esta tortura psicológica, pues desde luego también es una agresión, ¿no? Y esto nos lleva desde luego
a esta parte cuando hablamos de estos procesos de evaluación psicológica. Y ya les decía, bueno, y esto se los pongo un poco como en este contexto. Hablamos de un proceso de evaluación y evaluación psicométrica, sí, claro. Hablamos de la aplicación posiblemente de ciertas pruebas psicológicas. Ajá. El protocolo de Estambul como tal, en el apartado de evaluación psicológica, señala que en algunos casos posiblemente podremos no aplicar pruebas psicológicas. Si tenemos a una persona que por alguna situación no está en las posibilidades de poder ser valorado psicométricamente, también tendremos que considerar todos estos elementos de preparación previa. Ajá. No sé si hasta aquí vamos bien, tenemos alguna duda, alguna pregunta, los voy leyendo aquí en el chat. Ujú. Y desde luego, bueno, vamos como en esta manejo de la información en cuanto a la parte de la entrevista. ¿Cuál es esta información que me está proporcionando? En estas evaluaciones psicológicas, yo a veces puedo realizar dos entrevistas, ¿no? Una entrevista inicial, realizo la aplicación de las pruebas psicométricas. Pueden ser una, dos, tres sesiones, dependiendo del tiempo que me tome, de las características de la persona. Procuro que no sean más de tres sesiones, y una sesión final para la entrevista como tal. Bueno, la que pueda ya ser un poco más extensa. Si en esa entrevista pues observo que hay alguna situación que impide que podamos seguir, pues bueno, puedo prolongarlo a otras sesiones. Entonces, voy a ir organizando cuáles son estos tiempos. Eso es parte también de establecer este proceso de preparación previa de tu evaluación psicológica, de tu entrevista, de esta parte psicométrica. Como les decía, si tenemos una persona que requiere de un traductor, pues eso también tenemos que considerarlo y tomarlo en cuenta. Si la persona, por el tipo de lesiones, o si está en hospital, si tuvo alguna situación física, médica que requiera de una intervención previa, pues desde luego no voy a poder aplicarle una batería de pruebas mientras está con el brazo fracturado, o cuando está con el dolor. Entonces, tendremos que ver estos aspectos propiamente de la atención. ¿M? Algunos que incluso, ¿no? El aspecto, pues, de todo esto tiene que ver con esta condición de este proceso en el que se encuentra, ¿no? Incluso de estas afectaciones. Aquellos que me ha tocado, pues, platicar con ellos o hacer esta primera entrevista, porque por el tiempo, por las condiciones legales, por el lugar en el que están, no es posible todavía aplicar psicometría. Pues seguramente, bueno, puedo verlos incluso pues muy lesionados, muy golpeados. Puedo verlos incluso a veces excesivamente en un estado de estrés muy alto. Entonces, pues obviamente tomo nota de estos aspectos, tomo estos elementos. Sin embargo, bueno, pues puedo plantear una siguiente toma de información. Eso es lo que tiene que ver con este proceso de el documentar toda esta información, ¿no? Entonces, para ver cuáles son estos aspectos en los que se encuentra. Ujú. Cuando se hace más difícil, como les decía, bueno, cuando esta persona pues puede a lo mejor no estar en las condiciones para llevar a cabo la valoración, se requiera de alguna cuestión adicional, se requiera de esta parte de la evaluación psiquiátrica, la evaluación médica, o en algunos casos, especialmente en los casos en los que va a tocar intervenir de forma oficial, pues a veces también es importante el que la persona sepa, ¿no? Y conozca pues de cuáles son los alcances y las limitaciones de estas entrevistas que se realizan, sobre todo si o cuáles podrían ser los alcances dentro de su mismo proceso. ¿M? O sea, que no es una prueba para determinar inocencia, que no es una prueba para determinar que no tiene perfil de secuestrador, de homicida, etcétera. Ajá. Eso también planteárselo de una forma muy importante. O desde luego, en el caso de estos procesos, pues cuando no quiera someterse al proceso de evaluación, eso también es un aspecto que tendremos que tomar muy en cuenta, y que en algunos casos algunos procesados pueden también hacer este señalamiento, aun cuando sea yo perito de la fiscalía
o de tribunales, ellos están en toda la posibilidad de solicitar ciertas medidas para que se tome o para que se documente su información. Pueden solicitar que sea un especialista en derechos humanos, que sea un especialista de alguna institución reconocida, o puede solicitar que sea incluso un perito privado o con alguna certificación especial. Entonces, esta parte dentro de todos estos contextos, desde luego, porque vamos a hablar acerca de temas muy delicados, vamos a hablar incluso acerca de situaciones que para ellos puede ser difícil. Pensemos en esta persona que les decía, bueno, que ha sufrido una agresión sexual, y que entonces esto cómo le afecta, cómo le confronta, ¿no? Cómo se vivencia bajo estos aspectos más dramáticos de lo que le sucedió y desde luego en visualizarlo o no, como en visualizarse o no como una víctima, ¿no? Ya tuve por ahí algún caso donde incluso el valorado me decía, no coloque eso, por favor, porque eso fue parte solamente de lo que se pasaron de lanza, pero no quiero que coloque que, y él me narraba, ¿no? Cómo había sido agredido sexualmente. Decía, no, porque fue enfrente de otras personas, fue enfrente de aquellas personas que pues trabajaban conmigo, entonces yo no me podía ver débil, no podía llorar. Entonces, todo eso que resalta dentro de este contexto de la evaluación y de la entrevista. Ujú. Desde luego, el torturador no va solo a tratar de incapacitar a la persona físicamente, sino también el afectar estos aspectos emocionales. Entonces, en estas condiciones de lo emocional, vamos a tener que trabajar mucho desde estos aspectos en los cuales vamos a considerar cuáles son estos estados emocionales. La tortura tiene que ver con deshumanizar, con quebrar la voluntad, con el señalar estos precedentes de generar terror. Este ejemplo que les decía, ¿no? Si la persona está vendada y cubierta de los ojos y está además escuchando el llanto de su hijo, pudo haber sido una grabación, o pudo haber sido otra persona ajena, pudo haber escuchado muchas personas, pero lo que sí es que se genera esta sensación de indefensión, de terror, de malestar asociado incluso a que sea pues su familiar. Entonces, ese tipo de tortura va a generar una cuestión de un daño emocional muy significativo que además, bueno, pues vamos a ver que esto lo vamos a poder medir en las pruebas que podamos aplicar. Ajá, entonces, esta tortura pues puede implicar infligir daños profundos a estas relaciones, entre las mismas interacciones de familia y otros miembros de la familia, así como las relaciones con otras víctimas y con la comunidad. Entonces, ¿cómo se visualiza hacia la persona a la que agarraron por, la que dicen que es, la que tenía estas actividades? Y ahí es donde viene también un aspecto importante dentro de la valoración psicológica. Seguramente, pues nosotros al llevar a cabo la entrevista, pues vamos a tomar todo tipo de información, ¿no? Y vamos a tener que conocer cuáles son estos aspectos que están presentes ahí pues de la relación familiar, con quién estaba, qué sucedió cuando lo detuvieron, si estaba con familia. Bueno, pensemos en esta parte, este ejemplo que les decía de la persona que fue detenida junto con su hijo y el llanto, o aquellos que han sido detenidos con familiares y se da este proceso de tortura, puede haber incluso una afectación muy importante, sobre todo pensando en este daño que se genera a los familiares. Entonces, ¿cómo se visualiza incluso después de? Y que desde luego pues tiene que ver con el generar todos estos aspectos vinculados pues a estas afectaciones que están ahí presentes, ¿no? Entonces, y desde luego esto, ¿cómo se visualiza en la parte de la comunidad? Ya decíamos de algunos ejemplos significativos, algunos que han salido, pues, que han estado presentes en las redes sociales, y que se han hecho públicos y que entonces, pues, nos llevarían a pensar también, bueno, ¿cuál es este factor de justificación si estamos hablando de que se estaba investigando tal cosa? Y entonces, ¿cómo conlleva también estos dilemas que están ahí presentes? Desde luego, nada justificará el hecho de que se trate a la otra persona como
como un no humano, que se le deshumanice o que se trate de cualquier forma menos como un ser humano. Entonces, esos son aspectos que también están presentes. Les comento porque de repente pues a algunos compañeros se han acercado justo por estos dilemas, ¿no? Esta persona, por ahí hace algunos años en una asesoría con una alumna me decía, bueno, es que yo no puedo hacer la valoración de esta persona porque está detenido por haber matado a su hijo, haber matado a su bebé de tantos meses, ¿no? Y entonces, pues dice que lo golpearon, estaba haciendo un alegato por tortura, y entonces decía, bueno, pues es que yo no puedo valorarlo, no puedo visualizarlo como una víctima. Lo veo y me enojo y quiero pegarle, y quiero y no puedo hacer esta entrevista. Entonces, creo que también ahí viene un aspecto importante de estos aspectos de este trabajo ético. El trabajo que tenemos en estos temas relacionados con tortura, con malos tratos, va a llevar una exigencia profesional y personal muy alta. Les decía, bueno, estos aspectos que están ahí presentes, pues desde luego van a ser tocados, ¿no? Vamos a estar hablando de algunos aspectos que son importantes y que desde luego pues también conllevan la necesidad de visualizar cuáles son estas condiciones que están ahí presentes, porque desde luego al hacer esta documentación, pues estos resultados pueden tener también una consecuencia no solamente para un proceso legal, sino como les decía, puede llegar incluso a nivel nacional e internacional. Ujú. Los voy leyendo si tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, ujú, con toda confianza. Muchas gracias. Es importante darse cuenta de que no todos los que han sido torturados van a llegar a padecer alguna enfermedad mental o algún diagnóstico. El mismo protocolo de Estambul nos establece que incluso habrá algunos casos en los que la no presencia de alguna afectación psicológica o física médica, sobre todo en estos casos que pues han llevado ya mucho tiempo, ¿m? Pueden a veces no tener tan presente estas huellas, y eso es lo que hace también que esto sea difícil, que este trabajo sea difícil, porque el mismo protocolo establece el hecho de que no presentar ningún síntoma, no presentar depresión, estrés postraumático, no significa que no haya sucedido los hechos que está narrando la persona, ajá, o los hechos de tortura. Si existen otra serie de elementos que han sido documentados dentro del mismo proceso de investigación, a nosotros nos puede señalar pues esta parte de esta condición también de importancia que está ahí presente respecto a esta parte de la evaluación psicológica. Y por eso es que, bueno, cuando veamos estos puntos donde señalan incluso que, bueno, pues qué tipo de pruebas psicológicas es correcto que siempre apliquemos pues una prueba de depresión, o siempre busquemos estrés postraumático, buscaremos, no sé, como a estas afectaciones que pueden parecer muy evidentes, o qué otra cosa hay, porque además estamos hablando de alguien que entra en un proceso de reclusión, alguien que posiblemente ya tenía algún historial de enfermedad, ajá, o algún diagnóstico, alguna situación, y que entra en esta cuestión, o entra en el proceso de reclusión, que es sometido a una tortura, y entonces desarrolla otro tipo de sintomatología o no la desarrolla. Por ahí alguna otra compañera perito, que también ha realizado también varios casos de tortura, por ahí decía, bueno, esta parte de la resiliencia que pueden generar estos en el caso de estos procesados, ¿no? El ajuste que tienen ya dentro del mismo centro penitenciario, los casos que, bueno, ahorita creo que se han trabajado ya de una forma distinta por todo lo que ha implicado, por algunos casos donde hay procesos que han sido muy largos, ¿no? Procesos que por el mismo sistema o en el anterior sistema, pues son personas que llevan 20 años en proceso, ¿no? Y que entonces, bueno, pues estos aspectos propiamente de la institucionalización también tendremos que irlos valorando. Entonces, esto conlleva que la parte de la evaluación, de las entrevistas, de
el poder tomar estos registros, pues también sea un punto muy complejo para nuestra labor como psicólogos, ajá, y que desde luego no nos vamos a dejar llevar por esta parte de las entrevistas. Ahí es donde les comento que, bueno, pues va a ser fundamental el complementar estos aspectos con la parte de psicología del testimonio, pues para también ir visualizando cuáles son estos puntos de esta toma de información que tengo. Ujú. Los principales trastornos psiquiátricos asociados a la tortura, como les decía, el estrés postraumático y la depresión, se han identificado, pero también se presentan de una manera muy importante en otras situaciones, ajá, y en otros contextos violentos, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, será importante considerar pues, cómo está presente en esta persona que estoy valorando. ¿Cuáles son estas repercusiones sociales, culturales, políticas singulares que la tortura va a tener para cada persona? ¿M? Y que influyen pues en esta capacidad para poder describirla y para poder hablar de ella, para poder hacer estas narrativas, ujú, esta información que están proporcionando. Y esto, desde luego, en algunos casos va a ser como muy, muy claro, ¿no? Que puede ser, ¿no? Esta parte, recuerdo hace algunos años entrevistaba a una chica que justo había sido detenida y la habían llevado o estaba pues detenida con otras personas la, pues con los que estaba ella eran varones, y entonces decía que la sentaron como al centro, ¿no? Al centro del lugar. Y entonces al sentarla al centro, ajá, ajá, cada que entraba alguno de pues, de los custodios o de los policías pasaba y le tocaba los senos, ¿no? O le apretaba los senos y ella sentía y decía, no es que me quería mover y escuchaba cómo se reían, ¿no? Y escuchaba y que me decían, oye, es que me tenías que haber dicho esto y dime dónde están, era un caso de secuestro, ¿no? Entonces, y dime tal cuestión, y dime esto. Y entonces decía, a veces sentía como que me tocaban por detrás, a veces sentía que me susurraban, dice, y sobre todo empecé a pensar, me van a desnudar, y están aquí todos los hombres, y están aquí esto, y entonces esta parte, ajá, de cómo está haciendo esta narrativa y de todos estos aspectos, desde luego, el impacto psicológico que pueden tener. Obviamente, a lo mejor pensando en esta parte de estos trastornos que están ahí presentes y que se han considerado de FAU, como el estrés postraumático, la depresión, pues posiblemente no aparezcan, pero ¿qué pasa si desarrolla una fobia o si desarrolla a lo mejor este estado de hipervigilancia y alerta, ¿no? Entonces, ¿qué son antecedentes de estos aspectos o de estos trastornos de estrés? Entonces, ojo, cómo se hace presente esto, cómo se da este impacto social y psicológico, desde luego para poder tomar en cuenta estos datos de estas afectaciones. Ujú. Por aquí, muchas gracias. Creo que sí ya vi por aquí. Dice Eduardo, ¿qué opinión se merece el que digan que la víctima se puede restituir a su contexto psicosocial? Lo torturan quedándole huella psicológica de por vida. Esa parte, pues desde luego tiene que ver con estos aspectos en los cuales se tendría que hablar, ajá, se tendría que hablar de los mecanismos que se tienen. Y dentro de ese contexto propiamente, pues a veces es muy difícil por todo lo que implica. Si hacer todo el proceso de investigación, ujú, preguntémonos cuántos casos que han sido o que han pasado como una cuestión de tortura o que han sido acreditados, han tenido una restitución, tanto para hablar de un proceso de reparación, el solicitar incluso de disculpas, ujú, algo como lo que hicieron en el caso de Inés y Valentina, que tuvieron que pedir disculpas a nombre del Estado mexicano. Sin embargo, bueno, pues las huellas físicas estuvieron ahí, y físicas y psicológicas también generan una afectación, ¿no? Entonces, sí, esta parte sí es un tema muy complejo porque además seguramente va a haber toda una condición en este contexto en el que se encuentra y que por eso es que, bueno, en algún momento se han hablado también de estas evaluaciones de contexto o de estos análisis de contexto en los cuales se tiene que considerar, bueno, si va a regresar al mismo lugar, cómo se va a poder restablecer todo esto. Es un tema muy complejo. Ujú.
Walter nos dice, depresión profunda es la depresión grave y otra. No, generalmente lo mencionan así, en el mismo protocolo hablan acerca de una depresión profunda, obviamente, bueno, tiene que ver con la parte de los diagnósticos. Muchas gracias. Beatriz, los jueces del sistema pasado. Ah, hola maestra Beatriz, qué gusto saludarle. Dice, los jueces del sistema pasado siguen entendiendo que la persona debe tener una patología para que ellos puedan pronunciarse en torno a la tortura. Ajá. Contrario a ello, tenemos que la tarea de explicar en el dictamen por qué no existe patología y que ello no desestima de ninguna manera la denuncia, coadyuvando esto a la consistencia de la narrativa. Así es, maestra, qué gusto saludarle. Desde luego, efectivamente, pues esto es un tema muy importante, ajá, porque a veces se nos atribuye este aspecto relacionado justo con los procesos de la evaluación. Bueno, y por eso es que a veces estas valoraciones pues van dirigidas justo a tengo que aplicar una prueba de estrés postraumático, tengo que encontrar el proceso de depresión y ha sido también un tema importante para muchos psicólogos el hablar acerca pues de que no solamente tenemos esto o que a veces pueden no encontrarse por N situaciones, de verdad que y eso no implica que la persona no haya pasado por este proceso. A veces, pues, tiempo después se tienen algunos otros elementos que están ayudando dentro de la documentación, como puede ser otros registros médicos, se puede tener a lo mejor hasta los videos sin editar, ¿no? Tengo por ahí un caso donde han editado y lo que pasaban era como esta parte y abajo estaban los carteles de qué era lo que tenía que leer la persona o incluso, ¿no? Cómo se llevó a cabo el proceso de detención. Entonces, este tema además es muy controvertido porque justo se ha entrado en este dilema, en estos dilemas sociales de si es una situación en la cual se defiende a agresores, a psicópatas, a delincuentes, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo por esto que yo les mencionaba, desde luego, y tenemos desafortunadamente pues muchos casos en los cuales incluso personas que han fallecido estando en el mismo proceso o a consecuencia del proceso de tortura, de este proceso, se asume, ¿no? Que tendría que haber esta condición propiamente de una afectación o de una cuestión relacionada con el estrés postraumático y que bueno, pues como no lo presenta y no se queja y no tiene síntomas, pues entonces no sucedió, ¿no? O porque lo está diciendo porque fue un mecanismo para poder subsanar otras situaciones del mismo proceso legal. Entonces, es un tema bastante complejo esta parte de estos trastornos, de estas afectaciones. Efectivamente, en cuanto se da esta información, es eh, para los jueces el considerar que, bueno, pues entonces no existe una tortura y entonces, por lo tanto, no existe. Me parece también que, y esa es como una cuestión también importante, que ha faltado ser muy puntuales, ¿no? Yo creo que todavía nos falta mucho hacer estos procesos de investigación y de puntualización y de a lo mejor tener estos diálogos justo con otros jueces, abogados, para poder asumir y entender cuáles son estas condiciones o estos alcances de estas valoraciones psicológicas, de estos procesos de documentar la información, porque desde luego el hecho de este tema, ¿no? De las narrativas, de la información que están proporcionando, pues puede a veces incluso generar situaciones de resistencia emocional. Y entonces les decía hace un rato, ¿no? Cuando algunos de los posibles entrevistados me dicen, bueno, es que si vienes de alguna fiscalía, poder judicial o alguna situación así, yo no quiero ser valorado porque estamos vienen a proteger a las personas o vienen o van a negar que sucedió esto. Y entonces es un tema bastante complejo. Ya en estos últimos años creo que también se ha dado pauta para poder hablar acerca de temas más que pudieran generar también esta controversia, ¿no? Relacionada que, bueno, pues sí, efectivamente
no haya una afectación, pero eso no implica que no haya sucedido. Cómo lo hacemos evidente? ¿Cómo hacemos presente estas condiciones? Les decía, a mí me parece que también tenemos por ahí una parte importante de poder trabajar dentro o desde la psicología del testimonio, porque lo que estamos valorando mucho es la parte de la entrevista con los argumentos que nos están señalando, ¿no? Entonces, estos son aspectos importantes. Desde luego, la investigación transcultural revela que los métodos fenomenológicos o descriptivos pueden ser los más indicados para tratar de evaluar estos trastornos psicológicos y psiquiátricos. Vamos a ver en alguna de las sesiones más adelante esta parte de la tortura psicológica y de la evaluación o la identificación dentro del proceso de entrevista. Pau Pérez tiene un material muy bonito y que además, bueno, me parece que es como una de las Biblias y de las guías que nos establece mucho esta parte de la información y desde este contexto en el cual estamos hablando de casos únicos